Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. El Señor les bendiga en esta hermosa noche, amados hermanos. Es una bendición, es un verdadero placer poder estar nuevamente en sus hogares, platicando la palabra del Señor por este medio de las redes sociales. Le agradezco de verdad que usted se tome el tiempo para poder seguir aprendiendo, podamos seguir perfeccionándonos para el advenimiento de nuestro Señor, porque sabemos que Él viene pronto, ¿verdad? Creemos en esa palabra Maranata, que Él viene pronto por su iglesia. Quisiera rápidamente orar esta hermosa noche, pero antes quiero que cierre ahí sus ojitos. Vamos a orar y lo quiero bendecir con este pasaje de Números capítulo 6, 24 al 26. Y de una vez vamos a orar y vamos a escuchar ese canto. Lo pusimos en una ocasión anterior, pero el Señor puso en mi corazón bendecir su casa nuevamente el día de hoy, desde que iniciemos la charla. Amén. Así que cierre sus ojitos y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, papito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y te muestre favor, Dios te mire. Sí, Jesús, te bendigo en tu casa. Lo confesamos, Señor. Lo creemos, Señor, y recibimos esa palabra profética de Números capítulo 6, Señor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, tu casa, y los hijos de tus hijos. Tus generaciones sean benditas. Sean benditas. 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama y ama tu casa. No lo dudes, no lo dudes, no lo dudes. Él te ama. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Amén. Así es. Amén. Oh, bendito Jesús. Amén. 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 Que te cubra Recíbelo. con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos. Gracias por tu presencia. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama.
Padre, te damos gracias esta hermosa noche, Señor, y recibimos esa bendición. Te pedimos ahora, Señor, que nos auxilies, que venga tu sabiduría, Señor, tu revelación por misericordia, Señor, para tu iglesia, lo que tú nos quieres hablar, que sea revelado en este preciso momento, Señor, a nuestra vida, para poderlo ministrar a tu pueblo, Señor, según sea tu deseo y según la necesidad de cada uno de los que me ven y me escuchan. Te doy gracias, Señor, declaro tu gobierno y tu señorío en este momento y llevamos a la obediencia de Cristo todo espíritu, Señor, y todo pensamiento contrario al tuyo. Declaramos, Señor, que tú eres el Rey de nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Vamos a iniciar. Reciba esa bendición. Es precioso ese canto basado en Números capítulo 6, verso 24 en adelante, ¿verdad? Es una bendición para nuestras vidas. Y recuérdese que este es un discipulado de familias. Y yo lo bendigo en el nombre de Jesús, lo bendigo y bendigo sus generaciones, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, los que han de venir. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y también bendigo mi casa y mi familia. Muy bien, vamos a iniciar. Estamos platicando, se recordará, del espíritu de Elías. Hemos platicado que el espíritu de Elías en Malaquías dice que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero en Lucas se vuelve a repetir ese pasaje, pero ya habla y dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, pero habla de que hará regresar el corazón, que hará volver el corazón de los rebeldes hacia la prudencia. El corazón de los rebeldes hacia la prudencia o hacia los prudentes, se lo estoy parafraseando, y entendemos ahí de que pues hay algún espíritu o hay cosas que pueden provocar este tipo de rebeldía. Asumimos que parte de ellos son las generaciones, ¿verdad? Los hijos de los hijos que pueden caer en rebeldía. Platicamos también que el espíritu de Elías, amado hermano, conoce los tiempos, tiene que conocerlos. Platicamos acerca de eso, incluso platicamos en Mateo capítulo 24, que nosotros, ese espíritu tiene que ministrar nuestra casa y a nosotros como sacerdotes, porque debemos de conocer sobre todo el tiempo del advenimiento del Señor Jesucristo, de su parusía. Es importante, creo yo, la epifanía. Pero para nosotros creo que debería ser más importante la parusía, ¿verdad? Porque es el momento en el que Él viene, su venida secreta, y donde nosotros tenemos que volar a las nubes e irnos con Él. Y aparte platicamos de otros tiempos, como los que habla el libro de Eclesiastés. También hablamos que el espíritu de Elías, amado hermano, nos libra a los que podemos estar en Sarepta, nos libra de la misma muerte espiritual y física, cuando con nuestra misma boca nosotros decimos que solo vamos a hacer tal o cual cosa y nos vamos a dejar morir. Elías llegó a ese lugar y le dijo a la viuda: eso no va a pasar. No te va a escasear ni la harina ni el aceite, y recibimos también esa palabra y ese espíritu ministra eso también. Y estamos platicando ahora que el espíritu de Elías erradica, extirpa, echa fuera toda idolatría en nuestra casa. Dice la Biblia que después de que estuvieron en el altar, usted conoce la historia, el Señor hizo descender fuego del cielo y consumió aquel altar, lamió hasta el agua que caía por los lados en la zanja que se había hecho, donde Elías mandó a hacerlo. Y dice la Biblia que él mandó a que persiguieran a los sacerdotes de Baal y que les cortaran la cabeza en el torrente de Cisón. Luego Jezabel manda a decirle que lo que ella va a hacer fue lo que él hizo con sus profetas. Recuérdese que ese espíritu jezabélico está en contra de las cabezas de casa, ¿verdad? Es una de las cosas que siempre va a atacar al espíritu de Elías, ¿verdad? Va a atacar el espíritu jezabélico, lo que ataca son cabezas. Pero platicamos de que lo que el espíritu de Elías hace también en nuestra casa, o debe de hacer, es erradicar toda idolatría. Platicamos en su momento que hay diferentes maneras de decir idolatría en hebreo o ídolo.
Y una de ellas es Baal. Platicamos que Baal quiere decir ídolo, ¿verdad? Hablamos que Baal quiere hacer casa. Hablamos de Bet Baal Beón, que quiere decir la casa donde habita Baal, pero Baal también se puede traducir como maestro, como el que enseña. Entonces platicamos de que también la idolatría se ha enseñado en las casas generación tras generación, y pusimos estos textos bíblicos que ahorita vamos a usar uno de ellos para introducirnos. Hablamos que una de las idolatrías de Baal es los amadores de sí mismos, los ególatras, encabezando ese espíritu de idolatría, o esa idolatría que se puede dar en las casas. El mismo Satanás, el Señor lo reprenda, ¿verdad? Que se sublevó en el cielo y fue echado. Platicamos bastante acerca de eso. Luego platicamos también que también se puede traducir como ídolo la palabra Abén. Eso estuvimos platicándolo hace 15 días y hablamos de que Abén se traduce como afán o afanoso, o afanarse por lo vano, pero que se utiliza en 2 versículos bíblicos únicamente, en la versión Reina Valera 60, y que estos hablan acerca de la desobediencia. Platicamos que una de los actos de idolatría, porque mire, la idolatría es bien terrible, ¿verdad? Usted sabe que es quitarle el primer lugar a Dios. Dice la Biblia, el apóstol Pablo lo menciona en sus cartas, no recuerdo cuál es ahorita, pero él dice que adoraron lo creado en vez del creador, ¿verdad? Entonces ninguna cosa creada puede robar eso que es directamente para el Señor: la adoración, la exaltación, el alabarle, el tenerlo como primer lugar. Y la desobediencia, platicamos que saben, pero recuérdese que se han formado muchos ídolos, y los ídolos tienen actos de idolatría. Por eso es de que incluso, yo no sé si usted se recuerda, había un programa que se llamaba Latin American Idol, que hablaba de ídolos, formar ídolos. Por eso es de que platicamos en este Abén de actos de desobediencia, que incluso los hijos de Aarón, que presentaron una adoración, un fuego extraño, presentaron una idolatría, ¿verdad? Hoy día sabemos que hay mucha gente que se está levantando como salmistas, muy entre comillas, ¿verdad usted? Pero realmente se volvieron ídolos de la gente, porque no están exaltando al Señor. Hace 8 días platicábamos que uno de los sacrificios es el fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces hablamos de una adoración que es directamente hacia el Señor, que estuvimos platicando del sacerdocio. Y quiero seguir platicando acerca de la idolatría, no porque esté ensimismado de estarle regañando, porque no es ese el sentido de esto, sino edificar nuestra casa. Pero yo estoy seguro que si algo se levantó ya hace mucho tiempo y ahorita está proliferando más, es ese espíritu de idolatría que se quiere meter, y que por medio del espíritu de Elías, esa idolatría tiene que ser sacada de nuestra casa. Y hay muchas palabras que se traducen como idolatría, y esas palabras idolatría o ídolo, que se traducen como ídolo, tienen actos que podemos estar practicando nosotros en nuestra casa, sin siquiera saberlo. Estamos cometiendo actos de idolatría. Fíjese que le quiero poner este texto primero en Jeremías capítulo 9, verso 13 al 14. Voy a de repente poner a correr a mis hermanos un poquito. No voy a explicar mucho, porque yo creo que esta palabra que vamos a ver hoy la vamos a tratar en 2 partes, porque es bastante lo que tenemos que hablar acerca de esta palabra que se traduce como ídolo. Pero le quiero poner este pasaje en Jeremías 9:13, versión de las Américas, que dice: respondió el Señor, vamos a leer hasta el 14. Respondió el Señor: porque han abandonado mi ley que puse delante de ellos, y no han obedecido mi voz, ni han andado conforme ella, sino que han andado tras la terquedad de sus corazones y tras los ídolos o baales, tal como sus padres los enseñaron. Entonces esto es un problema, hermano, de fondo. Ya lo hemos platicado. A nosotros nos pudieron haber transferido, no solo transferido genéticamente, sino que también nos pudieron haber enseñado no solo idolatría, sino actos de idolatría como tales, ¿verdad? Porque la idolatría es una cosa y los actos de idolatría
pues definitivamente son otra. Lo que estamos tratando de enseñar es lo que practicamos, que pueden ser actos, prácticas de idolatría en nuestra casa sin ni siquiera saberlo, porque hemos tenido de repente muy encajonado la palabra idolatrar hacia imágenes, hacia estatuas, hacia ciertas cuestiones que obviamente también son idolatría, son parte de, pero hay otras en las cuales por ignorancia las seguimos platicando. Por eso el libro de Amós dice: mi pueblo muere, fue talado, ha perecido porque le faltó conocimiento. Entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento. Dice la Biblia que nosotros incluso debemos conocer a nuestro adversario, para conocer cuáles son sus artimañas, cómo es que él actúa. Nosotros tenemos que estar bien capacitados para no caer en ese tipo de errores. Quisiera ponerle este texto que lo hemos usado, y ahí sí vamos a usar la Biblia Kadosh, si me haces favor, mi amado hermano, que es Romanos capítulo 2, verso 22, solo para recordarle lo que hemos estado platicando y por qué hablamos de actos de idolatría. ¿Verdad? Porque la mayoría de versiones bíblicas dicen saqueando ídolos, ¿verdad? O saqueas templos, pero esta versión lo dice de la siguiente manera. La versión Kadosh israelita mesiánica dice, diciendo, no cometerás adulterio. ¿Cometes tu adulterio? Es pregunta. Y luego dice, detestando los ídolos, ¿cometes tú actos de idolatría? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer constantemente mientras estemos estudiando y estemos platicando de la familia acerca de la idolatría que se puede practicar dentro de. Hemos hablado incluso, hermano, que todo ídolo necesita templo, o lo que quiere es templo, es casa. Al tener casa se le edifica altar, y el altar se le edifica según lo que nosotros practicamos, según nuestros actos, ¿verdad? Por eso es que en una casa donde se practica justicia, donde hay valores cristianos, donde se practica la paz, donde hay actos de bondad, de amor, los frutos del Espíritu, ahí se levanta aroma fragante, hay un altar y es un templo dedicado al Señor. Pero si practicamos otro tipo de cosas, como podríamos hablar de las más fuertes, que sería fornicación, adulterio, mentira, abuso intrafamiliar, que lo hemos platicado, ahí ese no es un templo directamente del Señor, no es una casa que esté adorando al Señor. Entonces, lo que estamos haciendo es levantando una adoración no a Dios, porque esto a quien le agrada que lo practiquemos es al enemigo de nuestras almas, no al Señor. Entonces, y dentro de esos actos que son pecaminosos, hay actos que son idolátricos. Entonces vamos a entrar. Dice ahí en la versión que le leí, detestando tú ídolos, porque nosotros estamos claros que nuestro único Dios, el único y verdadero Dios, se llama Jehová, Dios de los ejércitos, que dio a su Hijo Jesús como el Cristo ungido para morir por nosotros, que cuando Él se fue como primicia de los que resucitaron de los muertos, dejó al Consolador para que esté con nosotros hasta el fin de los tiempos. Ese es nuestro Dios, y ese lugar no lo tiene que ocupar nadie. Muy bien, entremos rapidito. Le quisiera platicar acerca del Hebreo 25:53. Esta palabra se traduce como ídolo también. Es la palabra en la Concordancia Strong en inglés lo traduce chamán, así como se oye, chamán. Y la Biblia Strong en español lo traduce cajamán, con K. Pero la traducción es la misma, es del Hebreo 25:53, que quiere decir pilar del sol. Estatua, ídolo o imagen. Resaltado, ídolo. A su vez tiene tres ramificaciones, ¿verdad? Que también tienen que ver con la implicación de calor, que sería el Hebreo 25:35, el Hebreo 25:25 y el Hebreo 25:52, que es su raíz, que están íntimamente ligados porque se traducen como calor, que por implicación es sol, caliente. Mire lo que dice, esta traducción dice abrigado. La raíz primaria quiere decir caliente.
literal o figurativamente quiere decir calentar, calor, enardecer, enfervorizar. Entonces, mire pues, rápidamente, esta palabra, chamán o cahamán, según el diccionario Strong, aparece una sola vez en la Biblia. Y aparece en 2 de Crónicas, capítulo 34, verso 7. Ahí dice: y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado, desmenuzado las esculturas, y destruyó todos los chamán por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Aquí está hablando de las reformas que hizo el rey Josías en 2 de Crónicas, que también habla de él y de sus generaciones en 2 de Reyes. Ahorita le voy a explicar. Mire pues, para que podamos retomar un poquito. Esta palabra que es chamán, que se traduce como ídolo, pero que también se traduce como pilar del sol. Un pilar, algo que destaca, ¿verdad? Usted que da cierta, como diríamos, esa columna, como decir una columna, un pilar del sol. Los estudiosos comentan, y se dice, incluso la misma Biblia habla de que en el tiempo de Israel y en este mismo tiempo, por ejemplo, está la raza, están los hindúes, los japoneses, los chinos, hay una religión que incluso en su cáliz ponen un tipo de sol, ¿verdad usted? Y así es como lo ofrecen. ¿Por qué? Porque tienen una adoración, tienen un ídolo que se llama sol. Hace algún tiempo, y ahorita me estoy recordando, hay una película que pues no se la recomiendo que la mire, o de repente sí, usted sabrá. No es tan bonita desde el punto de vista que es una película muy sangrienta que se llama Apocalipto, pero habla de la raza maya aquí en Guatemala. Y esa raza maya en esa película explican, y lo que hacían era cazar seres humanos que los subían a las ruinas, les cortaban, les abrían el vientre, o sea, les abrían el pecho, les sacaban el corazón vivo y se los dedicaban al dios sol. Imagínense lo que hacían. O sea, ese es un acto de idolatría, ¿verdad? Y luego los decapitaban, ¿verdad? Eran como trofeos. Usted puede ver esa película. La Biblia habla que si usted lee en el libro de Génesis, si lo lee detenidamente, cuando habla de los egipcios, hablan de Ra, y Ra, la palabra Ra está en representación del dios sol, Hay muchos estudiosos, eso no lo dice la Biblia, pero investigando hace ya tiempo, yo creo que ya platicamos alguna vez de eso, se habla de que cuando el Señor instituyó el sábado, el Sabbat, el día de descanso para el pueblo judío, se levantaron otras llamémosle religiones más adelante, queriendo aplacar o aplastar o llevar la contraria, como usted quiera verlo, de lo que el Señor había dicho. Incluso nosotros tenemos un día de la semana que en inglés se dice Sunday, que es día del sol, que es el día domingo, que está en contraposición, si lo quiere ver de una manera muy secular, a lo que es el sábado. Por supuesto que nuestro día de reposo es nuestro Señor. Él es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. El libro de Pedro dice, Él es mi paz. El libro de Apocalipsis, Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él es mi paz. Él es nuestro descanso. Nosotros no dependemos ahora de un solo día, ¿verdad? Pero el día domingo, de hecho, en inglés así es como se dice, ¿verdad? Se dice Sunday. Entonces hay mucha gente que lo hacía de esta manera. Incluso el pueblo de Israel adoptó y dejó entrar a ese dios sol en su ¿cómo le pudiera decir yo? En su liturgia. O sea, ellos se contaminaron desde que estaban en Egipto, porque en Egipto adoraban al dios sol. Mire, pues acompáñame a este texto rápidamente. Ezequiel capítulo 8, verso 15. Eso está en la versión Reina Valera 60. Vamos a leer, de repente leamos hasta el 18, pero vamos a ver. Si no leemos solo hasta el 17. Si no, me sigue mi hermano ahí en la cabina. Dice, este es el profeta Ezequiel, sabe que este profetón, pero él dice, luego me dijo,
¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Usted tiene que leer el contexto. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban, dice, al sol, postrándose hacia el oriente. Mire, esto es una figura extraordinaria para nosotros. Nosotros no nos podemos postrar ni podemos adorar a nadie más que no sea Dios. Estamos en idolatría. Hoy estamos en la palabra cajamán o chamán, la palabra 2553 del diccionario Strong. El diccionario Strong solo traduce esa palabra una vez, pero, hermano, vamos a ver si lo tengo por acá. Dios mío, ¿dónde está? Sí, aquí está. Lo traduce solo una vez, que fue donde le dije en 2 de Crónicas, capítulo 34, verso 7, que ahí dice los ídolos, y ese ídolo se traduce como chamán o cajamán. Pero el diccionario de nombres hebreo bíblico Moisés Chávez involucra otras 2 citas más donde aparece esta palabra, que está en Levítico 26:30. En la Reina Valera 60 dice: destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros chamán, y mi alma os abominará. Ahora, en Isaías, si me haces favor, amadísimo hermano, Isaías 17:8, donde está la palabra chamán o cajamán, está íntimamente ligado con sol. Y sol está íntimamente ligado con calentar. Hablamos que está íntimamente ligado con calentar, calor, enardecer, enfervorizar, calentar, abrigar para calentar. Y obviamente es un ídolo. Ay, hermano, me dio un poquito de todo, no sé por qué. Muy bien. Ahí en Isaías dice: y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Por eso es que el diccionario de hebreo, este diccionario en Moisés Chávez, involucra esta palabra también en estos 2 textos. Esta palabra jamán o chamán la involucra en Levítico 26:30 y en Isaías 17:8. Vamos a ver. Porque aquí aparecen las imágenes del sol. Aquí vuelve a involucrar y empieza a amalgamar lo que estoy tratando de explicarle. Y usted me dirá: hermano, ¿pero qué tiene que ver el sol si nosotros sabemos que no adoramos el sol? Mire, el sol tiene varias... lo podríamos ver de diferentes maneras según la Biblia, ¿verdad? Porque todo lo que el Señor ha hecho es bueno y es perfecto. Mire, el sol es hasta vitamina para el cuerpo, ¿verdad? Hay médicos que dicen que hay que llevar cierto sol en la mañana. Usted ve que los niños chiquititos cuando acaban de nacer, bueno, ahora no sé qué tan bueno sea el sol, que ya no tenemos capa de ozono a usted, pero al menos en mi tiempo, y no estoy diciendo que sea viejito, pero en mi tiempo recomendaban eso, llevar, por lo menos poner al niño ahí, porque se ponen amarillitos a usted, y eso es para que reciban la vitamina del sol. El sol hace crecer las plantas. El sol hace que las cosas se pongan verdecitas en su momento apropiado, ¿verdad? Porque dice la Biblia también que el sol en su momento va a desaparecer, se va a volver tinieblas. Dice el libro de Apocalipsis. Dice el libro de Apocalipsis que al final el sol ya no va a ser útil, porque el mismo Cristo de la gloria va a tener tanta luz que el sol ya no va a ser necesario. Entonces, yo quisiera explicarle esto a esta gente que se tira y que hace sacrificios y que hace ese montón de cosas al Dios sol. Pero no me quiero ensimismar en el sol meramente, porque sino en los actos, en lo que significa realmente el sol, porque el sol
También dice la Biblia que el sol provoca cansancio, que el sol provoca fatiga, que el sol acalora. El sol en su momento también puede ser catastrófico, porque si se pone demasiado tiempo usted en el sol, por ejemplo, usted ve personas que trabajan debajo del sol, por eso dice que todo lo vano está debajo del sol, porque envejece y muere. Pero si usted ve personas, por ejemplo, pescadores, ¿verdad? Gente que se dedica a la pesca, que está en el sol, aparte de que pues la salina les pega y luego les pega el sol. No hablemos de los pescadores, hablemos de usted cuando va a la playa, o usted tal vez no va, ¿verdad? Porque es evangélico, pero los que han ido a la playa, como hay gente que dice que eso es pecado, pero no lo es, ¿verdad? Ese es paréntesis. Cuando uno va a la playa, hermano, aun cuando se pone usted lo que se ponga, si usted se expone a los rayos del sol en los momentos más fuertes, hermano, regresa usted después bien quemado, y los efectos posteriores después de esas quemaduras duele, pica, los que han tenido esa experiencia. O sea, el sol es increíble. Además que la gente que pasa mucho tiempo en el sol porque trabaja de esa manera, se envejece rápidamente. Y recuérdese que la Biblia dice que el Señor viene por una iglesia que esté sin mancha y sin arruga, que no esté envejecida, que no esté bajo el sol. Por eso la importancia de la cobertura. Pero ese es otro tema. Solo le estoy diciendo esto para que más o menos usted tenga una idea de lo positivo y lo negativo del sol, ¿verdad? Porque puede el sol en nuestra casa de una forma incorrecta, con actos de idolatría, puede causar muerte, puede causar cansancio, puede causar fatiga, puede causar envejecimiento. Pero el sol en nuestra casa, como Dios lo hizo para sustentarnos, porque dice también el libro de Malaquías, creo que es, no lo recuerdo, pero dice: mas a vosotros que amáis mi nombre, o que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia, y en sus alas, dice, traerá salvación, dice la versión de Reina Valera 60, pero la de las Américas dice traerá sanidad, o traerá salud, dicen otras versiones, ¿verdad? Entonces el sol de justicia, el sol, viéndolo de esa manera, es beneficioso para nuestra vida. Pero cuando ya caemos en una postura de idolatría, practicando actos de idolatría por los efectos del sol en nuestra casa, no de la manera correcta, podemos tener problemas. Mire esta versión, porque mire, hermano, los israelitas adoptaron costumbres que no eran de ellos, y dejaron meter en su pueblo ídolos. Por eso es de que hay que tener mucho cuidado hasta con nuestros hijos. Mire, esto se lo digo entre paréntesis. Si usted ve los canales, hay un canal donde han estado pasando ahora programas acerca de superhéroes, ¿verdad? Usted, que se han vuelto ídolos incluso para gente grande. Pero según estaba escuchando en ese canal de televisión, cada personaje, cada héroe que se volvió ídolo de la persona, lo sacaron, al menos en aquel país del norte, lo sacaron en momentos cruciales donde había guerra, donde había depresión, donde habían cuestiones que estaban pasando muy fuertes en el país. Entonces sacaban una figura ficticia para que solucionara el problema, ¿verdad? Apareció Superman, Spider-Man, todos esos que usted conoce, y algunos otros más. Y los modernos sacaron otros del cajón debido a las guerras que habían, a los desastres que habían, incluso para el desastre del 11 de septiembre del 2001, creo que fue, apareció un superhéroe, y con eso le levantaban el ánimo al pueblo y la gente empezaba a creer. De repente usted ha visto el canal o ha visto el programa que le estoy mencionando. Y esos se volvieron ídolos, al punto que ahora hay una reunión anual en un lugar donde llega la gente disfrazada de superhéroe y los ven como ídolos. Entonces, ahorita estamos hablando de precisamente, pero estos ídolos traen actos de idolatría a nuestra casa, actos de idolatría, manera de vivir en nuestra vida que no debemos de permitir. Ay, Señor. Mire pues,
Era tanta la devoción a los astros, porque hay muchas versiones. Mira, hay muchos versículos que habla de cómo la gente en el tiempo antiguo, incluso en este tiempo, pero en la Biblia hay muchos ejemplos de cómo la gente adoraba las estrellas, adoraba al sol, adoraba a los astros, adoraba al zodiaco. Por eso es de que usted tiene que tener cuidado. Incluso, hermano, hay gente que compra la prensa a usted, o la compraba, o la miran y andan viendo su horóscopo, ¿verdad? Y que, mire, un montón de cosas con las que tenemos que tener cuidado. Acompáñenme a Job, capítulo 31, verso 26. Le voy a leer solo este texto y porque es que Job expresa estas palabras. Dice en la Reina Valera 60. Vamos a leer Job 31, verso 26. Vamos a leer al verso 28. Perdóneme, hermano, pero me dio un poquito de resequedad. Por aquí creo que tengo agua. Dice, si mirando al sol, aquí está hablando Job, ya en su proceso, está en el capítulo 31. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Mire que cuando yo encontré este pasaje, de verdad, hermano, y había investigado un poquito acerca de cómo era que adoraban al Dios Sol, cómo era que adoraban a los astros, dice que los chinos, las culturas que adoran al sol, para no estar mencionando, pero en el tiempo de los egipcios lo que hacían es que se llevaban su mano a la boca y le tiraban besos al sol. Y esa era una manera de adorarlo. Por eso es que Job dice acá, y mi corazón se engañó en secreto, ¿verdad? Y dejé de creer en Dios y empecé realmente a ver el resplandor del sol y llevé mi mano a mi boca, dice. Y mi boca besó mi mano. ¿Para qué la besó? Para tirarle besos al Dios Sol o a la luna. Esto también sería maldad juzgada, dice, porque si él se hubiera engañado en secreto, porque habría negado al Dios soberano. Es decir, que en ese momento lo que él estaba diciendo es que si él hubiera hecho eso, tomar su mano y tirar besos, estaría adorando a otro Dios que no es Dios. Eso es lo que él está explicando en este versículo de la Biblia. Mire qué interesante. Espero que hasta ahí usted me vaya entendiendo. Leamos, entremos en materia. Ahorita le voy a explicar solo un acto. Vamos a ver de los muchos que tiene este Dios Sol, que tiene actos de idolatría en nuestra casa. Acompáñeme rápidamente a Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 1 al 3. Este es el reinado de Manasés. Y hay cosas muy puntuales aquí que tenemos que ver. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Usted sabe que el número 12 es gobierno. Entonces él instituyó un gobierno que por lo menos tardó una generación más. Dice, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Verso 3. Porque volvió a edificar lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, a ídolos, e hizo una imagen a Acera, otro ídolo, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas, dice. Este es un rey de Israel, Manasés, que empezó a reinar a los 12 años, imagínense, 12 años. Después de él vino Amón, su hijo, usted lo puede leer contextualmente. Este empezó a reinar a los 22 años. Mire qué interesante, porque el número 22 en la Biblia tipifica, es un número de anticristo en cierta manera, en cierta forma. ¿Por qué? ¿Por qué le digo de anticristo? Porque el anticristo está íntimamente ligado con la maldad. Dice la Biblia que cuando al profeta le mostraron a la maldad, a la iniquidad, dice que le mostraron un efa.
esta es la medida de la iniquidad, le dijeron, estaba metida en un efa y quitaron la tapadera. Y el efa es una medida de 22 litros. Entonces el número 22 está íntimamente ligado con lo que es la maldad. Esto se lo digo, hermano, para que usted vea lo importante de que incluso en el momento que empezaron a reinar, este también hizo lo malo delante de los ojos del Señor y reinó únicamente 2 años. Pero después vino su hijo. El hijo de él era Josías, que es el pasaje que leímos en Segunda de Crónicas, ¿verdad? Que en su verso 7 dice ídolos, pero también explica de él en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 5, Reina Valera 60. Y esto fue lo que hizo Josías. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, en las ciudades de la alabanza, de la adoración, y en los alrededores de Jerusalén, en la ciudad de paz. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los siglos del zodiaco, y todo el ejército de los cielos. Este rey Josías regresó a los caminos del Señor, regresó, botó todo eso. Él empezó a reinar a los 8 años, usted lo puede buscar. El número 8 significa empezar de nuevo, reinicio. Mire qué interesante, qué interesante. Y fíjense que reinó 30 años, es decir, y usted sabe que el número 30 en la Biblia, hoy viene mero numérico a usted, pero el número 30 tipifica madurez. Es decir, él puso un reinicio, porque empezó a gobernar a los 8 años. Y además reinó 30 años, es decir, reinó maduramente, reinó con madurez. Hizo lo agradable a los ojos del Señor. Que en tu casa, el día de hoy, toda idolatría, todo acto de idolatría sea erradicado en el nombre de Jesús y que haya un reinicio, que haya un nuevo comienzo y que empecemos a actuar con madurez en nuestra casa, a gobernar con madurez como lo hizo el rey Josías. Vamos a ver si le leo este texto o no se lo leo bien, se lo tengo que leer porque aquí hay algo interesante que necesito decirle antes de darle algunos detalles de lo que son los actos de idolatría que podemos estar cometiendo en nuestra casa. Jeremías, capítulo 43. Vamos a leer el verso 7. Mire, esta profecía de Jeremías es cuando el Señor quería, usted sabe que el Señor quería procesar al pueblo de Israel. Y él estaba diciendo al rey que tenía que entregarse y tenía que rendirse ante la Babilonia y no querían. Entonces empezaron a hacer alianzas y una de las alianzas que hizo el pueblo de Israel por medio de su gobernante fue alianza con Egipto. Y Egipto usted sabe que es el mundo. El pueblo de Israel no puede ser el pueblo de Dios. Nosotros no nos podemos aliar con el mundo. Porque Dios va a utilizar lo que sea para derribar la idolatría que nosotros podemos adoptar del mundo para nuestra casa. Dice, y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron la voz de Jehová. Y llegaron hasta Tafnes y vino palabra de Jehová a Jeremías a Tafnes diciendo, toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está en la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. Vamos al verso 10. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto. Oiga lo que espera el mundo. Los que a muerte, los que a cautiverio, y a los que espada, espada. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, dentro de los cuales estaba el dios Sol. Y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Este es el texto que me interesa. Toda esa referencia se la puse para que usted sepa que es de Egipto. En Egipto hay muchas cosas. Egipto no nos puede proveer a nuestra casa de nada bueno, el mundo. Dice el verso 13, además quebrará
las estatuas de Bet-Semes, que están en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará fuego. Mire pues, si usted se recuerda, cuando empezamos a platicar de la idolatría, le dije yo que todo ídolo, para poder subsistir, todo espíritu que quiere gobernar tu casa, lo que necesita es tomarla, que se haga templo de él, que le levantes altar a él. Pero para subsistir necesitan cuerpos. Por eso fue que cuando aquel estaba, el endemoniado en Gádara, y el Señor lo reprende, le pregunta su nombre y lo va a echar al abismo como espíritu, él pide cuerpos y le dice: permítenos entrar en los cerdos y no nos mandes al abismo, porque para poder subsistir, los espíritus malignos que traen actos de idolatría a nuestra casa necesitan cuerpo, necesitan templo, necesitan casa. ¿Por qué? Porque ellos quieren también adoración, también quieren perfume. Y aunque usted no lo crea, todos los actos de inmoralidad, de iniquidad, de transgresión, de pecado que nosotros cometemos son adoración para esos espíritus inmundos que quieren venir a gobernar tu casa, que se vuelven un Dios en nuestro templo, en nuestra casa, porque es a Él al que le levantamos adoración. Usted se pone a cantar música mundana, ¿a quién le canta? Usted empieza a practicar cosas que practica el mundo. Obviamente su casa como templo y su casa como habitación donde están sus hijos y su esposa tampoco es una casa dedicada al Señor. Entonces, ¿se acuerda que hablamos de Bet-Baal? Que Baal tiene casa, la casa del ídolo. Y aparece Bet-Baal-Meón, la casa donde se enseña idolatría. Por eso hablamos del texto que hablamos al principio, que a nosotros generacionalmente incluso nos enseñaron la terquedad del corazón. Y nuestros padres nos enseñaron a andar tras los Baales, dice, tras los ídolos. Pero no solamente porque lo hayan enseñado a cargar una imagen, por decirlo así, ya se me salió, pero por decirlo así, sino porque nos enseñaron la vana manera de vivir. Por eso es que afán es vano. Fue la idolatría que vimos hace 15 días. El afanarse es malo, trae desobediencia. Entonces, hablamos que todas las veces que la palabra Bet aparece en la Biblia, eso quiere decir casa. Cuando usted busca en el Strong Concordance, Bet-Saben, que es lo que dice este último verso, dice: además crear las estatuas de Bet-Semes, el diccionario Strong en la palabra 1053 lo traduce como casa del sol. Entonces el sol también quiere hacer de tu casa su habitación. Quiere meterse en nuestra casa, poner el acto de idolatría. Bet-Semes quiere decir casa del sol. Ay, hermano. Entonces, platiquemos un poquito de los actos de idolatría. Si la base, mire, ¿por qué está íntimamente ligado Bet-Semes con la casa del sol? Porque ya dijimos que chamán quiere decir pilar del sol. Y que su raíz, amadísimo hermano, quiere decir caliente, quiere decir calentar, calor, enardecer, enfervorizar, dice, enfervorizar, esa es la palabra correcta, abrigar para calentar a alguien. Esa es la raíz de chamán y esa es la palabra que se traduce como ídolo. Pero esa palabra chamán, que es ídolo, se traduce como pilar del sol. Y ahorita encontramos acá que en Egipto está Bet-Semes, que quiere decir casa de sol. Es decir, que no solamente es un ídolo, sino que también quiere hacer casa o tiene casa. Puede edificar casa donde se lo permitan. ¿Cómo? Por medio de los actos de idolatría. Nosotros que detestamos ídolos, ¿practicamos actos de idolatría? Sería la pregunta otra vez del $1,000,000. Definitivamente yo creo que en lo que hemos estado platicando, sí. Mire, pareciera una cosa tan trivial, hermano, pero realmente no lo es. Acompáñeme, sabiendo que su raíz primaria es caliente, calentar, calor, enardecer, enfervorizar. Esa palabra me cuesta. Jueces capítulo 1, verso 33.
Vamos rapidito y ahorita le explico. Mire, tan sencillo que el Señor esta hermosa noche, hermano, siga erradicando, porque mire, al final del día, lo que platicamos aquí no es para que usted diga qué bonito lo que se predica, sino es para que realmente, si usted realmente cree y ama, espera y ama la venida de Cristo, que realmente nos dé pena y nos perfeccionemos cada día más. Porque, hermano, yo no sé si usted lo analiza, pero eso de no tener mancha y arruga no está tan fácil. Y quedarse, imagínense que Mateo 24 dice que ese es el principio, pero que todavía no es el fin. Principio de dolores que vendrán. Ahí dice claramente, dice que vendrán pestes, y la palabra pestes se traduce como epidemias, pandemias en la Biblia. Si ahorita sentimos horrible y sobre todo los que han salido más afectados, otros quizás no tanto, pero solo con el encierro, solo con el temor, el miedo, el pánico que se mete, que son cosas distintas que afectan en diferente manera a nuestro cuerpo. Imagínense cómo nos sentimos. Imagínense cuando venga el día terrible del Señor. Porque dice que antes de que venga el día terrible del Señor, Él enviará el espíritu de Elías. Él lo quiere enviar a tu casa ahora. ¿Para qué? Para que nos perfeccionemos en santidad en el Señor. Dice ahí en Jueces 1:33, versión Reina Valera, ¿me puedes poner la versión de las Américas si fueras tan amable? Diga conmigo, Bet Semes. Eso es casa del sol. Neftalí, aquí está hablando cuando ellos entraron y poseyeron las tierras. Dice, Neftalí no expulsó a los habitantes ¿de quién? De la casa del sol. No expulsó a Bet-Semes ni a los habitantes de Bet-Anat, sino que habitó entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, y los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron sometidos a trabajos forzados. Ahora, ¿por qué Neftalí no expulsó la casa del sol? Cuando él llegó ahí, él los tenía que echar, él tenía que sacar lo que no servía donde él iba a habitar, como nosotros tenemos que sacar lo que no sirve de nuestra casa. Tenemos que sacar la idolatría, los actos de idolatría que provoca el sol. ¿Por qué? Porque Neftalí está íntimamente ligado con el sol, con la casa del sol. Por eso es que mire, aún un paréntesis pequeño, pero un espíritu llama a otro espíritu. Hay gente chismosa, pero mire, se amalgama de una manera tan impresionante con otro chismoso. Y estos dos chismosos son poderosos porque hay alguien que no le gusta hablar, pero que sí le gusta ser un receptor. Entonces estos chismosos tienen un gran éxito. Y hay receptores. Por ejemplo, hay personas que les gusta hacer tal o cual cosa, o que se comportan de tal o cual manera. Y cabal, de repente hay otra que se comporta de igual o tal manera, o más o menos, y cada espíritu va buscando hacer su alianza. Entonces como que uno compagina con la gente y dice uno, ¿y por qué jalará con este si este no tiene nada de bueno? Y cuando uno viene a ver o viene a darse cuenta, resulta que esta persona jala con esta porque tienen hábitos similares, tienen naturalezas similares o iguales, por no decirle iguales, ¿verdad? Neftalí no echó a los de la casa del sol, porque Neftalí, según el diccionario, el nombre es Hishkot, quiere decir el que pelea. Quiere decir mi combate o mi conflicto, quiere decir Neftalí. Mire, la Biblia dice en Mateo, cuando el Señor empezó su ministerio, dice la Biblia que el Señor estaba residiendo en Nazaret y salió de Nazaret hacia Capernaum para que se cumpliera la palabra dicha por el profeta, ¿verdad? Y habla de la tierra de Neftalí, de Zebulón, pero dice que están al lado del mar, pero dice que él no quiso entrar, sino que la Biblia dice claramente, y habitó el Señor en Capernaum. De hecho, hay muchos estudiosos que dicen que fue en Capernaum donde él, hermano, hizo muchos milagros.
en Capernaum, pero a Zabulón, porque Zebulón o Zabulón, no recuerdo cómo se dice, que es una de las tribus, tampoco es un nombre que tenga en su naturaleza algo bueno. Y Neftalí es el que pelea, es el que tiene combate, es el que tiene conflicto. Entonces está íntimamente ligado con Bet-Semes, que es casa del sol. ¿A usted alguna vez no le han dicho, si tenés calor, tómate tu refresco? ¿Por qué le dicen a uno así? Porque uno está enojado, porque uno está molesto, porque uno quiere pelear. Llega el momento que pues se acalora tanto. Mire cómo se lo estoy expresando. Se puede acalorar tanto una plática o una discusión que al final puede llegar alguien y decir, muchachos, ustedes mejor van a tomarse una su agüita, su refresco. ¿Por qué? Porque lo asocian con el calor. Y recuérdese que la raíz del pilar del sol es calor, es caliente, es abrigar caliente. ¿Qué es lo que lo está abrigando a usted? ¿Qué es lo que abriga nuestra casa? Entonces, un acto de idolatría terrible es la pelea, es el enojo. Por eso fue que el Señor vio a la tierra de Neftalí, la tierra de Zabulón, pero no entró, sino que entró a Capernaum, porque Capernaum, si mal no recuerdo, quiere decir ciudad del consuelo. Él no entra donde hay pelea o donde había pelea. Él dice que se fue y habitó, radicó, se quedó ahí, se quedó en Capernaum. Entonces, un acto de idolatría que provoca el dios sol, la palabra, el ídolo, Cajamán o chamán, que hace casa, que es Bet-Semes, que quiere decir casa del sol, es el enojo. Y usted me dirá, hermano, ¿cómo hacemos entonces para no enojarnos si de repente el más enojado es usted? Y la verdad que sí soy enojado. En cierta manera, ¿verdad usted? Porque tampoco es de que uno sea ogro, pero hay cosas que realmente molestan. Por ejemplo, el Señor Jesucristo se enojó. Dice que cuando entró a la casa, al templo, vio que todos los saqueos habían vuelto a la casa del Señor cueva de ladrones. Sí, agarró, empezó a chicotear a medio mundo. Y a usted todavía, a ninguno le ha dado su chicotazo. Él sí, chicoteó a algunos, creo, y tiró todo por allá y se enojó. Él se enojó. Ahora, lo que pasa es que hay un parámetro. Acompáñeme. Efesios capítulo 4, verso 26, lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, si se enojan, no pequen. Cuando aquí dice, si se enojan, no pequen, está diciendo, si se enojan, no peleen. Cuando seguimos leyendo el texto, eso es lo que da a entender. Dice, no dejen que, ¿qué? Que el sol, que el dios sol, que el acto de idolatría, sol, se ponga estando aún enojados. ¿Por qué el enojo sí se permite? Porque en las versiones normales dice enojados, pero no, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Así es como lo dice. Mire, aquí vamos a usar, si me pones la Biblia, esa popular Serafín Aucejo, 1975. En esta me gustó porque aquí lo explica, porque el enojo va escalonando. O sea, se va, no es reproduciendo, sino que, ¿cómo es que se dice esta palabra, hermano? Ay, Dios mío. Va mudando, va creciendo, o sea, se va volviendo de una cosa a otra. No recuerdo la palabra exacta, cómo decírselo ahora, pero mire cómo dice la Serafín Aucejo. Dice, enojaos, pero no pequéis. El sol no se ponga sobre vuestra ira, dice aquí. Es decir, que si nosotros nos enojamos, está bien que nos enojemos un momento, pero ese enojo se puede volver un acto de idolatría en nuestra casa cuando se convierte en ira. ¿Y cuando se convierte en ira? Cuando el sol se pone sobre ese enojo. Entonces eso se vuelve ira. Entonces ese ya es un enojo exacerbado. Ese ya es un enojo. Y la ira lleva a otras cosas más. Por ejemplo, acompáñenme, Efesios capítulo 4, verso 31. Es progresivo, esa es la palabra. El enojo es progresivo. Si no se trata el enojo
Y la única manera de tratar el enojo es por medio del amor, hermano. Dice la Biblia que el Señor estaba molesto con el mundo porque todo lo que había en el mundo era hacer la maldad, y barrió con el diluvio, usted sabe, e inundó y dejó 8 personas y empezó, pero seguimos pecando. Y Él estaba enojado con nosotros, estábamos en pleito porque no hacíamos lo bueno, la humanidad no hacía lo bueno, pero el amor reflejado en Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, en el amor vino el reconcilio. Entonces, por medio del amor, el enojo se tiene que ir. Mire, el enojo es progresivo. Mire cómo dice aquí, me lo puedes poner, te molesto mucho, pero ponémelo en la versión de las Américas, si fueras tan fino. Dice: sea quitada de vosotros toda amargura. Ya me has explicado que la amargura tiene raíz, ¿verdad? Y que mina por abajo, no se mira, ahí empieza a crecer. Pero dice, después sigue, la amargura trae enojo. El enojo, como lo leímos en el texto anterior en la Serafín Aucejo, que si el sol se pone, se vuelve un acto de idolatría, porque cuando ya hay ira, dice todo enojo, después ira. Si no se trata el enojo, se vuelve ira. Si la ira no se trata, se vuelven gritos. Y donde hay gritos, hermano, yo no sé, esos son actos de idolatría en nuestra casa. Mire, parecen cosas tan sencillas, ¿verdad? Tan simples. No, nosotros decimos que no practicamos actos de idolatría, pero sí los practicamos. ¿Sabe por qué? Porque usted se enoja con su cónyuge y pasa un mes enojado, una semana, 2, 3, 4 días, y el sol sí se pone. Y entonces vienen más recuerdos, y ese enojo, al trabajar el enemigo tu mente, ese ídolo, al hacer casa, el sol, Bet-Semes, al hacer casa, ese enojo, lejos de ir menguando muchas veces, si no se trabaja con el amor, va creciendo, se convierte en ira, y entonces empiezan a gritar. Y después dice de los gritos, dice maledicencia. Según el diccionario español, la maledicencia es acción de maldecir o difamar a alguien. Acción de maldecir. Entonces después en los gritos viene la maledicencia. Entonces se empiezan a sacar y a decir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el sol, un acto de idolatría, se calentó tu casa, pero no con el sol de justicia, sino que con un acto de idolatría, porque el sol está haciendo habitación en tu casa. Entonces el enojo no se puede volver ira. Y después de la maledicencia viene la malicia. ¿Qué es la malicia? Ya se maldijo, no hubo reconciliación, entonces ya queda malicia en el corazón, en la casa. Ya el cónyuge hace esto a propósito para seguir dañando a su esposo o a su esposa. La esposa hace esto para dañar al esposo, el esposo hace esto para dañar a la esposa, el hijo hace esto porque sabe que al papá le molesta, la mamá hace esto porque sabe que al hijo le corrompe esto. Entonces se está poniendo el sol, se está poniendo el calor en tu enojo. Y la única manera de tratarlo es por medio del amor. Porque el Señor estaba molesto, Él estaba enojado, pero dice que amó y por medio de su Hijo nos trajo salvación. Acompáñeme. ¿Por qué le hablé del amor? Porque encontré este pasaje, Corintios capítulo 13, verso 4 y 5, nueva versión internacional. Y aquí encontré, amado hermano, que hay diferentes versiones que lo traducen de diferente manera. Entonces, para ir entendiéndonos y poder aterrizar y que usted se quede con algo claro, no le quiero decir mucho para no extenderme, y que nos quede algo bien clarito en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y poderlo poner en práctica. Este calor tipifica muchas cosas más. Eso es esta palabra chamán o cajamán 25:53, pilar del sol, hace pilar, quiere adoración, quiere meter actos de idolatría en tu casa, y uno de ellos es el enojo llevado hacia la ira, y eso solo se puede combatir con el amor. Dice 1 Corintios 13, 4 y 5, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. El verso 5, no se comporta con rudeza, no es egoísta, dice. Y mire lo que dice después, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Entonces, en la primera versión que tengo acá, es que el amor
de Dios en nuestra casa, ese fundamento de amor, por medio del espíritu de Elías que viene a erradicar toda la idolatría que está en nuestra casa, ese amor puede destruir cualquier acto de idolatría que Bet Semes, la casa del sol, quiera edificar en nuestra casa. Entonces, en esta versión dice, en la mayoría de versiones dice no se irrita, pero en esta versión dice no se enoja fácilmente. Mire, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted se enoja con facilidad? Porque si nos enojamos con facilidad, de repente nos hace falta meterle más candela de amor a nuestra casa. Y lo estoy diciendo por mí porque, mire, hermano, de verdad, hay algunos que solo nos hace falta el rótulo aquí inflamable. ¿Verdad? Solo eso nos falta, el rotulón aquí. Se transporta algo inflamable, así como usted ve los camiones de gasolina o yo no sé qué llevan, pero que con facilidad se enojan. Mire, yo admiro gente, yo no sé cómo le tocará a usted si tiene hijos pequeños, pero hay gente que su niño bota el fresco en la mesa y, hermano, eso los pone, le sube la hoja hasta el tope. Es un niño. Pero eso te enojas fácilmente y eso ya provocó una pelea y eso ya hizo que discutieras con tu cónyuge y eso ya puso ya puso mal al niño y empiezan a pasar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se está metiendo un acto de idolatría. Entonces, si te enojas con facilidad, hay que meterle más amor a la casa. Ese amor de 1 Corintios 13, para que no te enojes fácilmente. Miren en la calle cómo cuesta no enojarse, ¿verdad? Sobre todo con los amados que usan casco. No tengo nada contra ellos, hermano, pero de verdad yo digo que esa gente no se quieren ni ellos mismos. Pero cómo cuesta andar en vehículo o a pie, ¿verdad? O usted va a un lugar y hay gente que es, hermano, abusiva realmente. ¿Cómo cuesta? Pero dice que el amor verdadero en nuestra casa hace que no nos enojemos fácilmente. Entonces, un acto de idolatría que puede haber en nuestra casa es que con facilidad te enojes. Es decir, que te enojas por cualquier cosa. Cualquier cosa te prende la llama, te calientas, te pones efervescente. Mira esta otra versión. Esa la tenemos ahí, mi hermano. Es la versión BLA, que es la Biblia Latinoamericana 1995. Mire cómo lo dice esta versión. El amor es paciente y muestra comprensión. Pero solo vamos a leer el verso 5. El verso 5 dice, no actúa, ya sabemos que estamos hablando del valor, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira, dice. Imagínense. No se deja llevar por la ira. Ahora, ¿qué es eso de no se deja llevar por la ira? Yo se lo quisiera explicar. ¿Qué es eso que no se deja llevar por la ira? Si regresamos al pasaje de Efesios, dice que después del enojo viene la ira, después de la ira vienen los gritos, después de los gritos viene la maledicencia, después viene la malicia. Cuando dice que no se deja llevar por la ira, estamos hablando que si te dejas llevar por la ira vas a lastimar, no solo corporalmente o físicamente, sino también vas a lastimar el alma, vas a lastimar los sentimientos de las personas en tu casa. Y eso, dejarte llevar por la ira, es un acto de idolatría. Y cuando ya nos dejamos llevar por la ira es porque el enojo ya pasó al siguiente nivel. Y esta versión que estábamos viendo ahí, si me la pones por favor, la versión latinoamericana dice no se deja llevar por la ira. Si hay amor, no tendríamos que dejarnos llevar por la ira. Porque dejarnos llevar por la ira, el que se deja llevar por la ira, mire, el que se enoja y cuando siente, ya hizo cosas que después puede que se arrepienta que él hizo, pero ya las hizo. Y entonces, tras que ya lo hizo, viene un espíritu de orgullo, de soberbia, que ni siquiera lo deja reconocer lo malo que hizo. Eso es Bet Seven, eso es la palabra chamán o cajamán en nuestra casa. Es un acto de idolatría.
Si alguna vez has hecho cosas y te has dejado, mire, el pastor Eddie hace mucho tiempo nos contaba un testimonio de una persona que se enfureció tanto, se enojó tanto que agarró, no me recuerdo si un pedazo de manguera o qué fue lo que agarró, y golpeó a su hija al punto que creo que perdió un seno, porque se dejó llevar por la ira. Y recuérdese que una de las cosas que Satanás viene a hacer es a destruir. ¿Por medio de quién? De los ídolos, de los actos de idolatría. Y uno de los actos de idolatría es el calor, es el enojo, es la ira. Mire cómo lo dice, la siguiente versión es la NTAF, que es el Nuevo Testamento, Arcas Fernández. Ponéselos ahí en grande en la pantalla para que lo lean los hermanos. Mire cómo dice esta versión. No es grosero, estamos hablando del amor, ¿verdad? Que es lo que viene a apaciguar, a erradicar la idolatría en nuestra casa por medio del espíritu de Elías. Dice, no es grosero, no es egoísta, no pierde los estribos, dice. ¿Usted alguna vez ha perdido los estribos? Está como íntimamente ligado con el anterior, ¿verdad? ¿Qué es perder los estribos? ¿Qué es perder los estribos? Es que alguien, como decimos aquí en Guatemala, de una vez te caíste de la moto, man. O sea, hoy sí te saliste, no guardaste tu distancia. Hay cosas, hermano, que aunque tú seas jefe o empleado, o seas cabeza de casa, o seas la persona que te sujetas a cabeza de casa, hay cosas, hermano, que el enojo, este calor efervescente, este calor inflamable, puede traer actos de idolatría que después podemos lamentar, como el testimonio que le acabo de comentar. Mire, yo bendigo a las personas que vienen de un hogar funcional. Creo que Dios tiene un plan perfecto para todos y es la manera de llamarlos, pero yo vengo de un hogar disfuncional. Y yo, una de las cosas que sufrí, a mí no me gusta hablar de mí porque hay suficiente para hablar de Cristo y de Cristo podríamos hablar la eternidad y no terminamos de hablar de Él, pero solo quisiera decir, mire, yo sufrí esos actos de ese enojo de perder los estribos, de tener un papá que con puño cerrado te pegue en la cara sin saber por qué te está pegando, porque había una amargura en su corazón, un enojo, una ira. Que bendito sea Dios, el Señor lo tenga en su gloria. Mi Padre, no le estoy hablando mal de Él porque lo bendigo donde el Señor lo tiene. Y una reconciliación y se reconcilió con el Señor y todo eso. Pero mire, sufrir esos actos de cuando un padre o una madre o hasta un hijo pierde los estribos y llega a golpear a un papá o mamá, esos son actos de idolatría. Y esos actos de idolatría destruyen terriblemente la vida de una persona, destruyen una casa. No pierdas los estribos. Que el sol, que Bet-Semes no haga casa, no se vuelva tu Betel, tu casa de Dios, no se vuelva Bet-Semes, que se vuelva una casa acalorada donde solo hay pleitos, donde solo hay pelea. Qué humorcito a usted. Si hay alguien que le dijeron que es bipolar, reprenda eso en el nombre de Jesús y dígale, yo reprendo que seas bipolar, que solo en las tardes estás alegre y en las mañanas siempre estás bravo. Reprendemos eso y te ponemos alegre todo el día desde que se abren tus ojos, porque si algo tenemos que celebrar todos los días es la vida, hermano, que el Señor nos permite abrir nuestros ojos, respirar y estar un día más en esta tierra y haciendo las cosas para Él. Pero no pierdas los estribos. Eso es duro y quedan marcas en el alma, hermano, terribles que solo Dios las puede borrar. Métele más amor. Mire cómo lo dice esta otra versión, la última. Y esta me gustó mucho. Con esta vamos a ir terminando. Entonces, para comenzar, el primer acto de idolatría que trae chamán, este ídolo que es un pilar del sol, que hace casa, que se llama Bet-Semes, es el enojo. Es que seas inflamable o seamos inflamables, ¿da usted?
Esta versión, la TNM, ponéselas ahí a pantalla gigante. Mire cómo dice esta versión. Este es otro acto de idolatría que está traducido de otra manera en la traducción Nuevo Mundo. Dice, no se porta indecente el amor, ¿verdad? No busca sus propios intereses, no se siente provocado, no lleva en cuenta el daño. Entonces, otro acto de idolatría que trae Bet-Semes, la casa del sol, o chamán, el ídolo chamán o cajamán, es la provocación. Mire, lo primero tendríamos que hablar de que no debemos dejarnos provocar. Porque el diablo, el Señor lo reprenda y lo ponga en su lugar, porque es por el nombre del Señor Jesucristo que Él lo puso debajo de nuestros pies, no nosotros. Es por su sangre preciosa que nos cubre y nos guarda. Nosotros no nos debíamos dejar provocar. Lo primero, no se deja provocar, dice ahí. Eso sería en primera instancia. Eso sería en el mejor de los casos, no dejarnos provocar. Porque si nos dejamos provocar, podemos caer en un acto de idolatría que se llama enojo, que se llama ira, que se llama la maledicencia, que se llama malicia, que va en progresión, ¿verdad? Y que se vuelve un acto de idolatría en nuestra casa. Podemos golpear, herir de diferentes maneras. Y hay gente, hermano, que sí tiene malicia. Que sí tiene malicia para hacer daño. O sea, tienen un alcance, hermano, para dañar. Que mi respeto, yo no sé si a usted alguna vez le ha tocado algún mal vecino, pero hay vecinos usted que de verdad, que son aquellos que le ponen, no sé cómo le hacen y le pinchan el carro, que de repente su carro le apareció rayado, que de repente su casa le apareció pintada con spray y nunca los agarra uno, pero uno sabe positivamente que son ellos. Gente que hace malicia, ¿verdad? Que hacen mal. Lo primero es no dejarnos provocar, pero lo más terrible sería caer en el acto de idolatría y ser nosotros los que provocamos. Y hay gente que le gusta provocar. Hay gente que le gusta provocar. Le gusta estarte atizando. Por eso yo le he dicho a la gente que el único que aguijona se llama diablo, espíritu de maldad, porque dice la Biblia que venía un espíritu malo y aguijoneaba a Pablo, pero porque el Señor se lo permitía, pero no era el Señor el que aguijoneaba. Hay gente que le gusta provocar, y peor si sabe que tienes una debilidad, y peor si sabe que tienes necesidad de algo, le gusta provocarte, y ese es un acto de idolatría en tu casa. La provocación, estar provocando, no, mire hermano, de verdad, si usted lo ha hecho, aún aquí dentro de la iglesia hay gente que le gusta provocar. Son provocadores, pero son, a veces como decimos aquí en Chapinlandia, ¿verdad? Somos mosca muerta, pero en realidad lo que somos provocadores. A veces provocamos con nuestros propios actos directos a la persona y a veces andamos regando mala semilla, ¿verdad? Como aquella que llegó a sembrar aquel en la semilla buena. Andamos malinformando. ¿Para qué? Para provocar peleas. Ese es un acto de idolatría. Eso es Bet-Semes. Eso es chamán. Eso es un acto de idolatría. Le estás tirando besos al sol cuando estás provocando gente. Estás provocando a tu cónyuge. Tú sabes que no le agrada tal o cual cosa. Ya se pusieron de acuerdo. ¿Por qué sigues provocando? ¿Por qué sigues en lo mismo? Mire, terminemos con esto de la provocación. Hay gente provocadora. Así dice poneme otra vez esa versión, mi hermano amado. Ahí ponémela ahí. Es que es interesante lo que dice. No se siente provocado. Hay gente que provoca. Lo primero sería no dejarse provocar para no caer en enojo y que ese enojo se ponga el sol y todo lo que ya le expliqué. Pero lo más terrible sería ser uno el que provoca. Eso sí sería terrible. Acompáñenme a este texto bíblico. Gálatas capítulo 5, verso 26, versión de las Américas. Este lo vamos a leer en 3 versiones. Primero lo vamos a leer en las Américas. Dice, Gálatas capítulo 5, verso 26. Dice,
Usted no sé si ya lo tiene en su pantalla, pero dice de la siguiente manera: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros. Oiga, es lo que le acabo de decir. Envidiándonos unos a otros, con todo lo vano, ¿verdad? Provocan. Mire, ¿cómo? Mire, se lo voy a ejemplificar de esa manera. Una provocación así, a manera que todo mundo la entendamos, porque yo sé que alguna vez usted vio un programa que ahorita lo prohibieron y ya nos lo están pasando en la televisión. Pero estaba el muchachito pobre que se llama el Chavo, ¿verdad? Con un su avión hechecito de palos y jugando. Pero de repente salía Kiko, ¿a usted? Y hay gente que tiene espíritu de Kiko, espíritu de provocación. Y salía con un su avión. Solo miraba que el chavo tenía su avión todo viejito, hecho así, y salía con su avión, ¿no? ¿Verdad? A restregárselo por la cara al Chavo, a provocarlo. Y en la mayoría de las ocasiones venía aquel, le agarraba lo que tenía, lo tiraba al suelo, lo pateaba y se lo quebraba todo. Después el otro se iba a chillar. Eso es lo que pasa cuando nos volvemos vanagloriosos, provocándonos unos a otros con cosas vanas. Le andan hermano, usted sabe que tal vez el hermano no tiene ni bicicleta. Y usted sabe que usted no le agrada. Entonces con más ganas usted va y le restriega su carro nuevo, su reloj nuevo, lo que usted sabe, con cosas vanas, provocándose unos a otros. Eso se llama actos de idolatría que se meten en nuestra casa. Por si no lo sabía, hoy le cuento. ¿Con qué cosas vanas has provocado a tu familia, a tus hermanos en la iglesia? Dice la Biblia que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como para el Señor. Entonces ahí no habrían actos de provocación. Mire cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice: no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos. Lo vano hace que irrites a otro. Y se lo puse con un ejemplo que yo creo que a usted se le vinieron miles de veces que vio ese programa, de miles de cosas que hicieron ese par de personajes. La última versión, en ese mismo texto, esta es la traducción Nuevo Mundo. Me gustó cómo lo dice esta versión, porque si algo tenemos en este mundo hoy día se llama competitividad. La traducción Nuevo Mundo, ahí la tenés, es el último pasaje que tenemos. Mire cómo dice esta versión. No nos hagamos egoístas, promoviendo competencias unos con otros. Quiero decirle algo. Si usted quiere competir, compita con usted mismo. Gánese usted cada día, sea mejor. Gánele al de ayer que el de hoy gane. Y el de mañana que le gane al de hoy. Y el de pasado que le gane. Y así, váyase ganando usted mismo. Pero no se ponga en competencia con nadie. Porque dice la Biblia que a cada quien el Señor le da lo que Él quiere, como Él quiere. No es para el que corre ni para el que quiere, sino que depende de Dios que tiene misericordia. Pero hoy es una competitividad horrible, ¿verdad usted? Competencia, la competencia de esa manera. Hermano, déjeme decirle que eso es un acto de idolatría que está íntimamente ligado con la provocación, porque solo estamos leyendo cómo lo dicen las diferentes versiones. La competencia. ¿Quién tiene mejor carro? ¿Quién tiene sus hijos mejor colegio? ¿Quién se viste mejor? ¿Quién hace las cosas mejor? ¿Quién canta más bonito? ¿Quién toca mejor un instrumento? ¿Quién predica mejor? Imagínese usted, si esto no es para competir con la gente. ¿Por qué? Porque eso lo que va a provocar, es pelea, va a provocar calor, va a provocar irritación, va a provocar un acto de idolatría en nuestra vida que lo vamos a llevar a nuestra casa. Airaos, dice la versión Reina Valera 60, ¿a usted?
pero no pequen, no peleen, que el sol, que no pasen los días, porque si no eso se vuelve ira. Deje de competir, hombre. Usted sea feliz con lo que tiene. Sea feliz con la persona que usted es. Si está falto de algo, pídaselo al Señor, aún de sabiduría. Dice, el que esté falto de sabiduría, pídala. El que está enfermo, dice, pida oración a los ancianos, a la gente de la iglesia. Podemos pedir, pero no ande provocando. Termino con estos textos bíblicos. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Estamos bien? Porque pedí. Estamos perfectos. Ahí está. Porque con estos textos bíblicos voy a terminar. Y primero Dios, si el Señor no ha venido y no me ha llamado a mí a su presencia, o a alguno de ustedes, que no le estoy deseando que a ninguno que parta, pero esa es la verdad, ninguno tenemos garantizada la vida, sino que el Señor tiene contados nuestros días, ¿verdad? Seguimos platicando en 15 días, si el Señor así lo permite. Dice en Proverbios capítulo 27, verso 3. Ahorita voy a meterle el pedal del acelerador a los textos porque son como 3, para que lo leamos rapidito y podamos ministrar un momento que esa idolatría de enojo, de ira, de contienda, de pelea, se vaya a nuestra casa. Ese acto de idolatría. Dice Proverbios, en la versión de las Américas, si fueras tan fino, dice, pesada es la piedra y pesada es la arena, sobre todo cuando está mojada usted. Pero la provocación del necio es más pesada que ambas. Ya no siga provocando gente. Eso se llama acto de idolatría. Ya no provoque. Mire, hay gente que se goza viéndolo enojado a uno. Sabe que no le gusta que le digan, ¿qué le puedo decir, hermano? Que no le gusta que le digan, bueno, los apodos no es bueno decírselos a nadie. Pero hay gente que le resbala, ¿verdad? No le huelen ni le hiede, tienen ese carácter, que no les importa que les digan lo que les digan. Pero hay otros que sí se ofenden. Y la gente sabe que no les gusta que les traten de esa manera. Y hay gente que son provocadores, ¿verdad usted? Hay gente que sabe que tiene que hacer tal o cual cosa con su cónyuge. Y más por fregarse lo restrega pasándose enfrente y no lo hace porque no se le da la gana. Y todavía se lo insinúa y le hace de su conocimiento que sí se recuerda que hay que hacerlo, pero no se le da la gana hacerlo y no lo hace. Llámese dejar ropa tirada, llámese lo que se quiera llamar dentro de la casa. Solo le estoy dando ejemplos de repente muy burdos, pero son provocativos. Y la provocación es un acto de idolatría. ¿Por qué? Porque trae molestia. Vaya, te equivocaste con alguien y no sabías. Ayer estaba viendo un ratito un programa de televisión y mandan a un muchacho a traer y le dicen, vete a traer allá adentro unos vasos que son bajos y gordos. Y el muchacho entra al lugar y empieza a buscar los vasos y no los encuentra, pero hay otra persona ahí. Y cuando la persona lo ve, le dice, ¿qué estás buscando? Me mandaron a buscar unos vasos que son bajos y gordos y no los encuentro. ¿Y cómo no los vas a encontrar si son igualitos a vos? Le dice el cuatío. Y viene el otro y se saca un cuchillo y lo apuñala. El gordo y bajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo provocó. Cuando vengas con los ojos morados, que el Espíritu Santo te pegó una buena sopapeada, no vayas a venir llorando si tú fuiste ese provocador, porque actos de idolatría esta noche se tienen que ir en el nombre de Jesús. La provocación del necio pesa más que la piedra y que la arena juntas. Mire este otro. 1 Samuel capítulo 1, verso 6. Lo que le estoy diciendo. Versión de las Américas dice, y su rival la provocaba amargamente para irritarla porque el Señor no le había dado hijos. Y usted sabe que esta es la mamá de Samuel. Tú sabes que hay personas a las que el Señor no les ha concedido algo y todavía los provocas, todavía se los restregas en su cara. Eso se llama acto de idolatría. Perdónenme que sea tan insistente, pero ya me prometí que no voy a hablar de muchas cosas porque de repente por decir tanto no me agarra mucho. Entonces mejor me voy a dedicar a una cosa por cosa, aunque nos tardemos. Esta la provocaba.
Mire cómo dice, y su rival se la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor le había dado hijos. Hay gente que el Señor la tiene en su proceso, pero hay gente que se enseñorea de la gente que está en su proceso. Recuérdate que Saúl se enseñoreó de David, porque Saúl era el rey, pero lo que no sabía era que después David iba a ser su rey, porque ya lo habían llamado. No creas que porque hoy estamos en una posición, el Señor no la puede revertir mañana. Ten cuidado con lo que provocas. O a quién están o con ese espíritu de provocación, con ese acto de idolatría que se llama provocación. El último. Vamos a ver. Mire, es tan pesado la edificación de Bet-Semes, la casa del sol, que si se deja meter amargura, que trae enojo, que trae ira, que trae gritos, maledicencia y malicia, se puede llegar a odiar. Es decir, y cuando alguien ya odia, hermano, ahí no estamos hablando de que estoy enojado y que ya se me pasó y va y seguimos, porque puede ser el caso que sea tanta la provocación, que venga tanto el cántaro al agua y tanto el cántaro al agua que hasta el fin se rompa, decimos aquí en Guatemala, ¿va? Y que llegues a provocar que alguien meta odio en su corazón contra ti o que se meta odio en tu casa. Si no se trabaja con el enojo, con este espíritu cajamán. Mire, este nos da duro a nosotros los papás. Y cuando hablo de papás, hablo de papá y mamá. Porque si no tienen, buscan con qué molestar, ¿verdad usted? Y no vamos a hablar que los hijos lo buscan, pero se lo quiero explicar de esta manera por lo que dice ahí, en la versión de las Américas, Efesios capítulo 6, verso 4. No dejes que ese pilar del sol, ese ídolo, traiga actos de idolatría que provocan. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Mire, hay hijos que al final están presos ahorita porque han matado a un padre, pero lo que no se cuenta es la historia de atrás, que fueron provocados. Yo no sé quién le enseñó a la gente que con un cable se le pega a un patojo. Yo no sé en qué parte de la Biblia encontraron que con un palo se le debe dar a un niño. Fíjese que la palabra vara, aquí explicamos las 7 varas de las que habla la Biblia, y una sola vez se habla de una sola vara que sirve para corregir. Y dice de qué manera se debe corregir. Los que están en el discipulado de matrimonio se recordarán. Pero yo no sé quién le dijo a la gente que con un bate se debe corregir al patojo. Fíjese que hay papás que son bien burladores de sus hijos. Hay programas de televisión, están comiendo y de repente sale un personaje y se empiezan a burlar de su hijo. Son bien provocadores. Los provocan con cualquier otra cosa, los viven exasperando, dice otras versiones. Dice, no provoquéis a ira. A ira, ahí está metiéndose un acto de idolatría, cuando molestas por gusto a tus hijos. Yo no te estoy diciendo que no los estorbes, sobre todo si están haciendo las cosas mal, porque si algo le dijeron a Elí fue que no estorbó a sus hijos, pero una cosa es estorbarlos y otra cosa es estarlos provocando. Por eso es que le digo, hay muchos papás, hay muchas personas, muchos hijos que están en las cárceles y los papás en las tumbas. ¿Pero por qué? Porque los provocaron. Yo no sé si a alguno de ustedes le tocó que vivir eso, o si todavía lo viven ya siendo grandes, ¿verdad? Los papás siguen provocándote, ¿pero por qué? Metiéndose en tu vida de una manera en que no se debe meter. Eso se llama provocación, y la provocación es un pecado de idolatría, es un acto de idolatría que puede llegar a consumirse, puede llegar a consumarse, en un odio exasperado. Mire, cuando hay enojo, el libro de Proverbios dice, la palabra blanda aplaca la ira, echa fuera el furor. La respuesta suave, dice, hace que el enojo se vaya. Búsquelo en el libro de Proverbios, está. Pero solo se puede hacer
con el amor de 1 Corintios 13, dejando que el espíritu de Elías actúe en nuestra casa. Yo quiero terminar. Ay, hermano. Tenía todavía aquí muchas cosas y dije que no iba a hablar de ellas, ¿sí? Y ya no nos da tiempo, pero dice la Biblia que nosotros no podemos tener no podemos tener dos dioses en nuestra casa, eso no se puede. ¿Usted se acuerda cuando los filisteos metieron el arca del pacto? La presencia del Señor la metieron en el templo de ¿cómo se llamaba ese dios de los filisteos? Ay, se me olvidó ahorita. Pero dice la Biblia que cayó de su rostro la primera vez y lo levantaron, y al otro día, porque tenían la presencia en un templo, el arca del pacto, la presencia de Dios, y querían tener a ese otro ídolo. Y apareció decapitado y sin las palmas de las manos. Todo lo que no es, si tú quieres la presencia del Señor, tenemos que sacar todo lo que es idolatría de nuestra casa. Porque los filisteos, dice la Biblia, que ellos prefirieron llamar gente para decirles, ya estos no los aguantamos. Incluso los de Bet-Semes, dice que tuvieron la presencia del Señor y les provocó tumores y cosas malas. Búsquelo en la Biblia. Y dice que ellos mismos mandaron a decir, vengan a traer, porque ¿quién podrá estar delante de este Dios que es santo? Mejor venga alguien a traer esta arca y llévensela de aquí. Tú no vayas a hacer eso. Nosotros no podemos hacer eso. Que la presencia se quede en nuestra casa. Lo que sí tenemos que hacer es sacar los actos de idolatría. Eso sí tenemos que hacerlo. Una de las palabras de la raíz hebrea de Bet-Semes o de chamán es enardecer. De eso vamos a platicar en 15 días. Enardecer. Dice el diccionario español, dice que quiere decir excitar o avivar algo con fuego o con calor, ¿verdad? Especialmente un sentimiento, el entusiasmo o el apetito sexual en una persona. Eso quiere decir enardecer, y esa es una de las traducciones de la raíz de chamán. Si Dios lo permite, vamos a hablar la otra semana de eso. Porque dice que Bet-Semes habitó con los cananeos y los cananeos tenían ese tipo de problema. Pongamos un canto, por favor, amadísimos hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Si puedes ponerme ahí Malaquías, capítulo 4, verso 2, versión de las Américas, o Reina Valera 60. Reina Valera 60, está bien. Y pongamos el canto. Quiero orar por usted, por nosotros. Nuestro amor por Él tiene que ser más grande que cualquier cosa. Si le pudieras dar un poquito más de volumen acá, por lo menos para mí, no sé cómo está para ustedes en su casa, pero que ese canto nos ministre. Dice ahí en Malaquías, capítulo 4, verso 2, dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. La versión de las Américas dice: traerá salud, traerá sanidad, además de salvación. Nosotros necesitamos el sol de justicia en nuestra vida, pero no necesitamos la casa del sol. Necesitamos el sol de justicia. Y dice: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, te bendigo en tu casa. Y proféticamente, por medio de este canto que es de adoración y exaltación, echamos fuera, erradicamos, extirpamos todo acto de idolatría, todo enojo, toda amargura, toda provocación para quien haya sido, o si has sido tú el provocado. Lo cancelamos esta noche en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo enojo tiene que ser tratado esta noche con el amor de Dios, para que el pilar del sol, esa palabra chamán, no haga Bet-Semes, no haga casa, no edifique en tu casa, sino que siempre tu casa sea Betel, sea casa de Dios. Todo enojo en este momento entre cónyuges, todo enojo, toda ira, toda maledicencia, toda malicia que dice Efesios capítulo 4 verso 6 en tu familia,
La rompo en el nombre de Jesús. Y cuando hablo de familia, estoy hablando de mamá, papá, hijos, suegros, primos, hermanos, tíos, abuelos. Me estoy refiriendo al núcleo familiar que es abundante. No es posible que esperando la venida del Señor todavía estés odiando al que tuvo en su vientre, al que hoy es tu esposo o tu esposa. No es posible. No es posible que el hijo que un día con tanta alegría cargaste en tus brazos hoy sea tu enemigo porque un día te enojaste con él. Esos son actos de idolatría. No es posible que llamándote hijo de Dios estés provocando todavía a aquella persona que te dio la vida, que te dio el nacer. O que estés provocando a tus hijos. No es posible. Eso se va en el nombre de Jesús de tu casa en esta noche. Yo, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, lo declaro, lo confieso, lo profetizo, lo ministro sobre la casa de mis hermanos. Que todo enojo, que toda amargura, que toda ira, que toda gritería, toda maledicencia, Señor, se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manitas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo con la bendición que viene de lo alto, con la bendición del Espíritu de Dios que trae amor, que trae fruto, que trae paciencia, que trae ese amor de 1 Corintios 13. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Todo enojo, aún con la misma vida, estás enojado por cómo naciste, en dónde naciste. Estás enojado porque tus padres no te dieron una educación como la que tú desearías que te hubieran dado ahora que ya tienes conciencia. Cuando eras chiquitito no lo pensaste, pero hoy estás enojado con la vida. Ese enojo se va en el nombre de Jesús. Estás enojado porque piensas que escogiste mal a tu cónyuge y que en ese momento eras ignorante, o que lo hiciste por una tentación sexual y estás enojado y ahora te sientes amarrado. Ese enojo y esa inconformidad se va en el nombre de Jesús esta noche. Estás enojado por el lugar donde vives, por el apellido que tienes, por el color de piel. Porque hay gente que hasta por eso está enojada, tiene ira en su corazón, tiene amargura y han maldecido. Pero eso se va hoy en el nombre de Jesús. Yo te bendigo y quiero decirte esta noche que Dios puso una gracia especial sobre tu vida y tú tienes un don de Dios en tu vida que tienes que empezar a explotar, tienes que verlo. Te bendigo en el nombre de Jesús para que te empieces a amar a ti, como dice su palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero te tienes que amar tú para poder amar a los demás, y con ese amor todo acto de idolatría, de provocación, de perder los estribos, de ser esa persona que se irrita o que irrita a los demás, se va en el nombre de Jesús. Te bendigo, te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Te doy gracias por tu iglesia, te doy gracias por tus hijos, te doy gracias por mi vida. Yo ministro mi casa, Señor, con ese espíritu de amor, para que el enojo, la ira, no haga casa, Señor, en tu casa, en tu templo, en tu morada, en la habitación que un día dediqué para ti, que es mi cuerpo y mi casa física donde habita mi familia. Yo bendigo a mi familia y bendigo a la familia de todos tus hijos. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Por eso te servimos y te alabamos, Señor. Gracias, Padre amado. Creemos en esa palabra, créela. Se va en este momento, en este preciso momento. Todo enojo se va por tu proceso. El enojo ha estado en tu vida, se va en el nombre de Jesús, porque se puede convertir en un acto de idolatría. Se va en el nombre de Jesús. Te agradezco, Padre. Te agradezco, Hijo, y te agradezco, Espíritu Santo. Te damos gracias. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Jesús. El Señor le bendiga, amado hermano. Primeramente, el Señor, nos vemos en 15 días, al menos con este tema. Como les repito, si el Señor no ha venido y nos tiene con vida. Cuídese mucho, por favor.
sea prudente. Lo esperamos el miércoles, usted sabe, en nuestros horarios de servicio. Lo esperamos también el día sábado con los jóvenes a las 5 de la tarde. Y lo esperamos el día domingo, ¿verdad? Gracias a Dios, nuestro pastor Eddie ya está bastante mejor, está bastante recuperado de su garganta, ya lo pudimos escuchar. Pero les suplico que siempre sigamos orando por su vida, porque hay mucha carga dentro de la iglesia, hay mucha necesidad. Y recuérdese que la Biblia en Apocalipsis dice que habla a los ángeles de las iglesias, a los pastores, para que las cuiden. El libro de Hebreos dice que nosotros tenemos que verlos como quien darán cuenta de nosotros. Así que siempre le pido sus oraciones por él y por su familia. Y por supuesto, ahí si puede un poquito también ore por mi persona y por mi familia. El Señor le bendiga. Pase una feliz noche. Nos vemos pronto. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús.